¿Cómo dónde está? ¿Dónde se fue? Me fue para atrás. Ay, se vino para atrás. Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy con el quinto capítulo de El material. Muy interesante. Espero que hayan meditado y reflexionado mucho sobre el programa anterior, que fue también de mucho aprendizaje, que hayan sacado conclusiones, que hayan tomado notas, porque muchas veces las cosas se nos quedan más fácil escribiéndolas, haciendo fichas y comunicándoselo con otros, con los contactos que tengan cerca, que vivan cerca, que sean amigos, que sean familiares, compartiendo opiniones, haciendo como un pequeño congreso sobre el programa. Recuérdense suscribirse, los que no se han suscrito, y compartir el programa para que cada vez sea más la gente que se una a este programa tan importante para la humanidad. Todos estos aprendizajes que estamos teniendo, como les dije al principio de esto, para estar preparados para los cambios que ya se están viendo. Ya desde el año pasado se han visto algunos, y ya se están viendo en este año 2026 esas que no son lluvias, no las llaman lluvias, son como tormentas, hay unos vientos fuertísimos, cosas que no parecen naturales. Pero es el cambio de la evolución del planeta que se está dando, y van a ver todos esos cambios y muchos más, se esperan muchos más. Entonces, si estamos despiertos de conciencia, vamos a saber cómo canalizarlos, cómo enfrentarlos, cómo llevarlos, dándonos cuenta de que por qué está pasando eso. Entonces, sin más, vamos a comenzar hoy con el capítulo 5 del material, que se llama Los pasos de la conciencia y la rabia del ego. Comenzamos con los cuerpos. Empezar este capítulo os vais a dar cuenta que el cuerpo del ser humano viaja por estados: pena, alegría, odio, rabia, celos, amor, pensamientos, ideas, etc. Y que estos estados son fluctuantes, es decir, cambian de un momento a otro. Que por esa razón el ser humano no solo vive de un estado determinado de la conciencia y de las experiencias, de cuya experiencia debe sacar enseñanza, aprender y comprender su mundo y la razón de su actuar y el actuar de los demás.
También el ser humano debe saber que dentro de este cuerpo físico se presentan otras entidades. Y a estas entidades las vamos a llamar cuerpos, que presentan otra forma, no presentan la forma de cuerpos físicos, sino que aquí vamos a usar un poco la imaginación. Y vamos a decir que estos cuerpos tienen forma de esferas luminosas. Y como esferas se mueven dentro del ser o dentro del cuerpo físico. Estas esferas también debéis pensar que no son materia, sino energías en movimiento. Y por ello pueden estar alojadas dentro del cuerpo físico, sin que para éste le resulte incómodo. Así, nosotros a través de estos cuerpos etéricos luminosos vamos sintiendo nuestro estado y que estos estados son activados por situaciones internas y externas. Las internas es cuando nosotros mismos activamos la ira, por ejemplo, ante una situación que nos desagrada y sacamos afuera la ira, la rabia, el enojo. Y las externas es cuando otro ser provoca en nosotros un malestar ante una actitud que a nosotros no nos gusta. Y esto nos produce ira, enojo o rabia. Ese malestar, la ira, se llama estado. Y este estado es creado por un cuerpo que se llama cuerpo emocional. Ahora que tenemos más o menos claro que el ser humano aloja en su interior a varios cuerpos, vamos a decir entonces cuáles son estos cuerpos. Partiendo por el cuerpo físico. Después tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo etéreo, el cuerpo conciencia, el cuerpo egoico o ego y el cuerpo álmico o alma. Por lo tanto, vamos a decir que el cuerpo físico transporta dentro de sí a 7 cuerpos. Y para enclarecer aún más estos cuerpos, diremos que el cuerpo emocional es un cuerpo que tiene que ver con todas las emociones, como lo dice su nombre. Las penas, las alegrías, el amor, la ternura, la sensibilidad, la tristeza. El cuerpo mental, tiene que ver con toda la creación de pensamientos e ideas y traerlas a la manifestación al mundo concreto o físico. Considerar también que una idea o pensamiento es una energía en movimiento, por lo tanto la mente mueve y crea energía. El cuerpo espiritual. Este cuerpo, si bien es importante, también está dentro de un cuerpo físico, por un lado para aprender y por otro para ejecutar, es decir, aprender de las experiencias vividas con el cuerpo físico, pero también ayuda a elevar la conciencia y la mente hacia planos o estados superiores de conciencia. Y lo puede hacer con el ser despierto o dormido, pero va a influir a que el ser lo pueda hacer a voluntad o no, dependiendo del grado o avance evolutivo que el ser tenga. Por lo tanto, para que tengamos más claro esto, el espíritu es quien permite que el ser sea un ser de amor, ayudando y preocupándose por el prójimo, más que por sí mismo, haciéndolo sentir en armonía y en paz consigo mismo.
El espíritu es quien conecta el corazón físico del ser con el corazón de amor de Dios, es decir, lo acerca a Él. El cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo es una energía que sostiene al cuerpo físico y que también se encuentra conectado a los 7 centros de fuerza y energía que el ser tiene, llamados chakras. Este cuerpo, aparte de proveer energía, permite que la conciencia pueda entrar al plano sutil o espiritual a través de estados elevados. Es decir, el cuerpo etéreo es quien abre la puerta entre un plano y otro. Cuerpo-conciencia. Vamos a decir que este es un cuerpo que permite que el ser humano o cuerpo físico pueda aprender las lecciones que la vida le depara. Y es quien también le va colocando barreras al ser para que no retroceda en su actuar y lo ayuda a avanzar en su sendero evolutivo. La conciencia es quien va calibrando los tipos de experiencia que el ser debe poner atención en su aprendizaje, activando o desactivando su atención. Y es por ello que el ser debe hacer esfuerzo para tener su conciencia activa y alerta. Es así como este cuerpo está involucrado directamente con el cuerpo emocional y el cuerpo egoico, pues el ser está consciente bajo emociones en donde el ego entra a participar directamente en ambos sentidos. Conciencia y emoción manejándolos a su antojo, cuando el ego tiene dominio sobre estos cuerpos. El cuerpo egoico o ego. Si bien la humanidad sabe que tiene ego, vamos a decir que este cuerpo en particular es muy fuerte y poderoso, además de ser engañoso y un aprovechado de las oportunidades que los demás cuerpos le otorgan. Por lo tanto, el ser humano debe estar pendiente de su ego para que éste no se le escape a su antojo y le haga pasar por malas experiencias, sobre todo cuando el ego domina a la conciencia para que deje hacer locuras al ser, que luego se arrepiente hasta el cansancio, diciéndose una y otra vez que no lo volverá a hacer. Sin embargo, el ego no está de acuerdo, sobre todo si al ego le gusta mucho esa experiencia. La repetirá las veces que desee, como beber alcohol en exceso, por ejemplo, y el ser desea dejar de beber, pero no tiene voluntad para dejarlo, porque el ego le fascina beber y hará lo imposible para debilitar esa voluntad. Por lo tanto, el ego se puede decir que es un cuerpo poderoso y dominante. El cuerpo álmico o alma. Este cuerpo, si bien está mal comprendido, se debe decir, discúlpenme, pero es mi gatita que tengo ahí, pero es muy tremenda y entonces me interrumpe el programa y me puede tumbar las cosas. El cuerpo álmico o alma. Este cuerpo, si bien está mal comprendido, se debe decir que es un cuerpo que guarda todas las experiencias que el ser ha realizado a lo largo de todas sus vidas o encarnaciones. Y que por lo tanto eso se va transformando en la sabiduría perenne, infinita, del ser cuando termina sus ciclos de encarnación y asciende a planos mayores.
arrastrando o llevando consigo toda esta sabiduría en forma consciente, pues ya no sufre o pasa por el velo del olvido, que se ocurre en estos momentos al encarnar en la tierra, sino que recuerda todas sus vidas. Pero el alma ha seleccionado solo lo que realmente le es útil para la sabiduría del ser. Todo lo que constituye traumático o doloroso o sufriente es eliminado. Por eso se filtra como aprendizaje, pero sin recuerdos dolorosos. Por lo tanto, cada cuerpo tiene su función y tarea dentro del cuerpo físico. Y el aprender cómo funcionan y reconocerlos es tarea de nosotros. Pues solo nosotros podemos calibrar y saber por qué estado estamos pasando en cada momento y otro, equilibrando y ordenando nuestros pensamientos. Ello permite ordenar la mente y estar más atento al momento y no perderse con pensamientos livianos o recuerdos y de paso ordenar sus vidas con pensamientos livianos y equilibrando a su ego, quien gusta mucho de una vida liviana, sin problemas, sin responsabilidades, haciendo caer en errores, al ser el reconocer cada uno cómo tiene su ego. Lo hará estabilizarse o nos hará estabilizar y nos dejará llevar por un mundo ilusorio de fantasía, porque el ego es fantasioso y lleno de consumo de cosas inútiles y superfluas. Pues quien quiere aprovechar a su espíritu, entonces tomará conciencia cómo debe ordenar su vida, haciendo de su vida una vida sencilla y procurándose por los demás, ayudando a abrir sus conciencias. Es por ello que en las siguientes enseñanzas comenzamos a involucrar a los cuerpos y para que comprendan cómo funciona la mente, el ego, la conciencia y el cuerpo emocional, y os daréis cuenta que ninguno de ellos funcionan por sí mismos, etc. Y que estos estados son fluctuantes, es decir, cambian de un momento a otro. Que por esa razón el ser humano no solo vive de un estado determinado de la conciencia y de las experiencias, que de cuya experiencia debe sacar enseñanza, aprender y comprender su mundo y la razón de su actuar y el actuar de los demás. También el ser humano debe saber que dentro de este cuerpo físico se presentan otras entidades. Y a estas entidades las vamos a llamar cuerpos, que presentan otra forma, no presentan la forma de cuerpos físicos, sino que aquí vamos a usar un poco la imaginación. Y vamos a decir que estos cuerpos tienen forma de esferas luminosas y como esferas se mueven dentro del ser o dentro del cuerpo físico. Estas esferas también debéis pensar que no son materia, sino energías en movimiento. Y por ello pueden estar alojadas dentro del cuerpo físico, sin que para éste le resulte incómodo. Así, nosotros a través de estos cuerpos etéricos luminosos vamos sintiendo nuestro estado y que estos estados son activados por situaciones internas y externas. Las internas es cuando nosotros
nosotros mismos activamos la ira, por ejemplo, ante una situación que nos desagrada y sacamos afuera la ira, la rabia, el enojo. Y las externas es cuando otro ser provoca en nosotros un malestar ante una actitud que a nosotros no nos gusta. Y esto nos produce ira, enojo o rabia. Ese malestar, la ira, se llama estado. Y este estado es creado por un cuerpo que se llama cuerpo emocional. Ahora que tenemos más o menos claro que el ser humano aloja en su interior a varios cuerpos, vamos a decir entonces cuáles son estos cuerpos. Partiendo por el cuerpo físico. Después tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo etéreo, el cuerpo conciencia, el cuerpo egoico o ego y el cuerpo álmico o alma. Por lo tanto, vamos a decir que el cuerpo físico transporta dentro de sí a 7 cuerpos. Y para enclarecer aún más estos cuerpos, diremos que el cuerpo emocional es un cuerpo que tiene que ver con todas las emociones, como lo dice su nombre. Las penas, las alegrías, el amor, la ternura, la sensibilidad, la tristeza. El cuerpo mental, tiene que ver con toda la creación de pensamientos e ideas y traerlas a la manifestación al mundo concreto o físico. Considerar también que una idea o pensamiento es una energía en movimiento, por lo tanto la mente mueve y crea energía. El cuerpo espiritual. Este cuerpo, si bien es importante, también está dentro de un cuerpo físico, por un lado para aprender y por otro para ejecutar, es decir, aprender de las experiencias vividas con el cuerpo físico, pero también ayuda a elevar la conciencia y la mente hacia planos o estados superiores de conciencia. Y lo puede hacer con el ser despierto o dormido, pero va a influir a que el ser lo pueda hacer a voluntad o no, dependiendo del grado o avance evolutivo que el ser tenga. Por lo tanto, para que tengamos más claro esto, el espíritu es quien permite que el ser sea un ser de amor, ayudando y preocupándose por el prójimo, más que por sí mismo, haciéndolo sentir en armonía y en paz consigo mismo. El espíritu es quien conecta el corazón físico del ser con el corazón de amor de Dios, es decir, lo acerca a Él. El cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo es una energía que sostiene al cuerpo físico y que también se encuentra conectado a los 7 centros de fuerza y energía que el ser tiene, llamados chakras. Este cuerpo, aparte de proveer energía, permite que la conciencia pueda entrar al plano sutil o espiritual a través de estados elevados. Es decir, el cuerpo etéreo es quien abre la puerta entre un plano y otro. Cuerpo conciencia. Vamos a decir que este es un cuerpo que permite que el ser humano o cuerpo físico pueda aprender las lecciones que la vida le depara. Y es quien también le va colocando barreras al ser para que no retroceda en su actuar y lo ayuda a avanzar en su sendero evolutivo. La conciencia es quien va calibrando los tipos de experiencia
que el ser debe poner atención en su aprendizaje, activando o desactivando su atención. Y es por ello que el ser debe hacer esfuerzo para tener su conciencia activa y alerta. Es así como este cuerpo está involucrado directamente con el cuerpo emocional y el cuerpo egoico, pues el ser está consciente bajo emociones en donde el ego entra a participar directamente en ambos sentidos. Conciencia y emoción manejándolos a su antojo, cuando el ego tiene dominio sobre estos cuerpos. El cuerpo egoico o ego. Si bien la humanidad sabe que tiene ego, vamos a decir que este cuerpo en particular es muy fuerte y poderoso, además de ser engañoso y un aprovechado de las oportunidades que los demás cuerpos le otorgan. Por lo tanto, el ser humano debe estar pendiente de su ego para que éste no se le escape a su antojo y le haga pasar por malas experiencias, sobre todo cuando el ego domina a la conciencia para que deje hacer locuras al ser, que luego se arrepiente hasta el cansancio, diciéndose una y otra vez que no lo volverá a hacer. Sin embargo, el ego no está de acuerdo, sobre todo si al ego le gusta mucho esa experiencia. La repetirá las veces que desee, como beber alcohol en exceso, por ejemplo, y el ser desea dejar de beber, pero no tiene voluntad para dejarlo, porque el ego le fascina beber y hará lo imposible para debilitar esa voluntad. Por lo tanto, el ego se puede decir que es un cuerpo poderoso y dominante. El cuerpo álmico o alma. Este cuerpo, si bien está mal comprendido, se debe decir, discúlpenme, pero es mi gatita que tengo ahí, pero es muy tremenda y entonces me interrumpe el programa y me puede tumbar las cosas. El cuerpo álmico o alma. Este cuerpo, si bien está mal comprendido, se debe decir que es un cuerpo que guarda todas las experiencias que el ser ha realizado a lo largo de todas sus vidas o encarnaciones. Y que por lo tanto, eso se va transformando en la sabiduría perenne, infinita, del ser cuando termina sus ciclos de encarnación y asciende a planos mayores, arrastrando o llevando consigo toda esta sabiduría en forma consciente, pues ya no sufre o pasa por el velo del olvido que se ocurre en estos momentos al encarnar en la tierra, sino que recuerda todas sus vidas. Pero el alma ha seleccionado solo lo que realmente le es útil para la sabiduría del ser. Todo lo que constituye traumático o doloroso o sufriente es eliminado. Por eso se filtra como aprendizaje, pero sin recuerdos dolorosos. Por lo tanto, cada cuerpo tiene su función y tarea dentro del cuerpo físico. Y el aprender cómo funcionan y reconocerlos es tarea de nosotros. Pues solo nosotros podemos calibrar y saber por qué estado estamos pasando en cada momento y otro, equilibrando y ordenando nuestros pensamientos.
Ello permite ordenar la mente y estar más atento al momento y no perderse con pensamientos livianos o recuerdos, y de paso ordenar sus vidas con pensamientos livianos y equilibrando a su ego, quien gusta mucho de una vida liviana, sin problemas, sin responsabilidades, haciendo caer en errores, al ser el reconocer cada uno cómo tiene su ego. Lo hará estabilizarse o nos hará estabilizar y nos dejará llevar por un mundo ilusorio de fantasía, porque el ego es fantasioso y lleno de consumo de cosas inútiles y superfluas. Pues quien quiere aprovechar a su espíritu, entonces tomará conciencia cómo debe ordenar su vida, haciendo de su vida una vida sencilla y procurándose por los demás, ayudando a abrir sus conciencias. Es por ello que en las siguientes enseñanzas comenzamos a involucrar a los cuerpos, y para que comprendan cómo funciona la mente, el ego, la conciencia y el cuerpo emocional, y os daréis cuenta que ninguno de ellos funcionan por sí mismos. Continuamos ahora con los procesos. Si cada ser humano observara y contara cada uno de los pasos que da en su día a día, estaría con toda la atención puesta en ello, para no perder la cuenta, además de poner atención hacia qué lugar quiere llevar o dirigir sus pasos. Todo tipo de trámite que tuviese que realizar, más los pasos que da mientras trabaja, cuando sube o baja escaleras, cuando retrocede y avanza y vuelve a retroceder, etc. Si el ser estuviera atento solamente a observar y seguir sus pasos, no le quedaría tiempo para hacer ninguna otra actividad. Porque quien pone atención a los pasos cuando camina y se dedica a hacer solo eso, se da cuenta que el caminar no es algo automático, sino que es algo que le quita tiempo, y solo estamos usando la imaginación para que comprendáis, para que comprendamos ya que esto no es así realmente, pero podría ser. Y no puede poner atención para hacer otras cosas, pues perdería la cuenta. Por lo tanto, ya a estas alturas de la vida, el caminar se ha vuelto algo automático. Es algo que ya se inició y luego la mente se despreocupa de estar vigilando los pasos que debe dar, pese a ser una fortuna automatizada. Y entonces, ¿por qué la conciencia no se ha vuelto algo automático? Porque la humanidad no se ha dedicado a vigilar sus pasos, sus estados, para tener la conciencia activada hacia el instante. Cada uno ha puesto toda su atención en su conciencia para hacer aquellas actividades que el ego le está indicando que debe hacer. Es decir, la conciencia ha pasado a ser dominada y doblegada por el cuerpo emocional, principalmente. Luego, en un tierno abrazo muy amoroso, la tiene el ego absolutamente subyugada. A través de la conciencia, donde como dos buenos compañeros de un juego se intercambian la pelota entre uno y otro. El ego se la pasa al cuerpo emocional y el cuerpo emocional se la pasa al ego. Y así se lleva la vida del ser humano en su largo recorrido.
Si a esto le agregamos un quinto cuerpo más, que sería la mente se deja dominar absolutamente por estos tres cuerpos: conciencia, ego y emociones. Porque la conciencia, que debiera estar obedeciendo las instrucciones de la mente, no lo hace. Obedece las instrucciones del ego, por lo que la mente se siente o se ve con los brazos amarrados, para poder tomar a la conciencia y estremecerla fuertemente para que reaccione. La conciencia deja de lado muchas buenas actitudes y reacciones que debe tener por sí misma. La conciencia es un ente que puede perfectamente automanejarse para calibrar su propio funcionamiento hacia el ser que la está transportando, en este caso el cuerpo físico, llevando a través de la mente, del espíritu y de todos los otros cuerpos, pero principalmente la conciencia debe estar conectada hacia la mente. La conciencia es una especie de interruptor que le va indicando al ser el proceder que has tenido a través de la mente. Si el ser ha hecho una mala acción a través del cuerpo emocional o del ego, la conciencia le va a prender la luz para indicarle qué color está accionando, si es rojo o es blanco. La conciencia es un ente regulador de las acciones que debe tener el cuerpo emocional, porque aquí, en los estados en que está la humanidad, el cuerpo emocional y el ego están fuertemente enlazados. Se apoyan uno con el otro. Vamos a decir que son una especie de compinches en que van a todas partes, en el cual el cuerpo emocional le va exigiendo a la conciencia que vaya retrocediendo los pasos cuando el ego quiere hacer una voluntad que no está dentro de los caminos correctos del proceder. La conciencia se defiende un poco a través de los sentimientos, es decir, hace que la persona, el ser, reaccione de alguna forma, haciéndola sentir avergonzada ante su actitud. Este sentimiento poco agradable para todos aquellos limpios de mente y limpios de espíritu y corazón es una sensación muy desagradable y molesta. Cuando nos sentimos culpables y no nos hemos dado cuenta de nuestra acción, la conciencia nos hace saber a través de este sentimiento del proceder y actuar que hemos aplicado. El ego, cuando la conciencia actúa a través de un sentimiento, se revela y busca dentro de los sentimientos o las emociones un gancho. Vamos a decir que le permita justificar esa actitud. Es decir, la mente va a comenzar a emitir pensamientos justificadores para esta reacción o actitud que ha tenido el ser. Por ejemplo, si yo tengo un niño pequeño y lo he castigado injustamente, si le he dado una palmada o lo he enviado a su habitación castigado, posteriormente me doy cuenta que mi actitud fue errada porque el niño tenía razón, comienzo a buscar justificaciones a través del pensamiento. Voy a empezar a emitir pequeños pensamientos buscando las razones por las cuales fue necesario ese castigo. Voy a comenzar con que el niño no quiso escuchar cuando le di instrucciones y voy buscando excusas sobre excusas para poder ir calmando el sentimiento de culpabilidad que comienzo a sentir. Es decir, al sentimiento, a través de la conciencia, le busco la forma y la manera de hacer reaccionar a un cuerpo, el ego.
haciéndolo sentir mal por su proceder y actuar errado. Esta situación es muy común en la humanidad. Ocurre en cada instante, en cada momento. Es como el aire que respiramos cada tantos segundos, y no solamente ocurre con niños, también ocurre con adultos y en un sinfín de situaciones. Es por esta razón que la humanidad se está comportando como se está comportando. Ha perdido los valores, se han convertido en delincuentes, en ladrones, en rateros, en secuestradores de niños, de niñas, para hacerle mal o para sacar dinero de ellos, en manifestar que son más poderosos que los demás. Y por eso es que casi mundialmente, en todos los países, pues ha habido una gran caída, una desestabilización muy grande en la humanidad, donde hay muy poquitos que están bien y son muchos los que estamos mal. Es debido a que nos hemos dejado apoderar del ego, y que sea el ego el que nos lleve, pues el que sea el dueño de nuestros comportamientos, y que nosotros no seamos capaces de soltarlo y de decir no, hasta aquí llegaste, porque es muy duro y es muy dominante y es muy fuerte de soltarlo, pero si no lo disponemos, lo podemos hacer y volver a ser esos seres espirituales que fuimos como nacimos, y que no fuimos creados materialistas, fuimos creados espirituales, porque a la final lo que nos llevamos es lo que tenemos aquí, lo espiritual, lo interno, que es lo que debemos cuidar, porque es lo que tiene vida eterna, lo que no muere. El cuerpo físico se va, la ropa se va, los carros se van, todo eso, no nos llevamos nada. Como vinimos, así nos vamos. Y el ser humano no se da cuenta de eso y se ha materializado. Le ha dado más importancia a lo material que a lo espiritual. Continuamos. Repito esta última parte. Esta situación es muy común en la humanidad. Ocurre en cada instante y en cada momento, y mundialmente. Es como el aire que respiramos cada tantos segundos, y no solamente ocurre con los niños, también ocurre con los adultos y en un sinfín de situaciones. Un sinfín de situaciones donde siempre hay alguien que trata de dominar al otro. Pero el sentimiento, a través de la conciencia de malestar, de incomodidad, de vergüenza, se hace sentir. Pero hay otros seres que se han puesto una especie de coraza para que cuando lleguen estos sentimientos reboten en ellos y se devuelvan a quien originó el sentimiento: conciencia, ego, emoción o mente. Es decir, hay personas que han trabajado muy bien su cuerpo emocional sin saber que lo han trabajado en forma inconsciente, y se han puesto o han logrado crear una coraza en que el sentimiento de culpabilidad o de vergüenza o de incomodidad sencillamente no lo sienten.
porque ya no buscan justificarse. Pasan más bien, diríamos, como sinvergüenzas, descarados, donde la persona a sabiendas que está haciendo una acción mala, la ejecuta sin ningún sentimiento de culpabilidad. Y ese ser se acuesta a dormir tranquilamente sin ningún cargo de conciencia, porque no la tiene, porque ha creado esta coraza que lo va protegiendo. Pero sin embargo, todos estos sentimientos se van acumulando, todas estas diferencias, estos menosprecios hacia sus otros hermanos, se van acumulando y llega un determinado momento en que el ego es el que recibe la bofetada. En este caso, cuando ocurre un hecho en que al ser le quitan su bienestar, vamos a decir físico, donde el ego se ve directamente involucrado y afectado. Vamos a poner un ejemplo drástico y que es muy drástico, pero pasa muchas veces con esa gente que se deja llevar del ego y parece que se sienten bien haciendo maldad, tratando mal a los otros seres humanos. Las personas que son estafadoras, que viven a expensas de otros y son aprovechadores de esos seres, haciéndolos trabajar en exceso o en labores difíciles, o los explotan en alguna actividad fuera de la ley, etc. Cuando estos seres se aprovechan de esas actividades viviendo a expensas de otros seres, aquí la conciencia no existe. No existe ni siquiera la palabra conciencia. Definitivamente la borran de cualquier sistema de clasificación o archivo que ellos tengan en la mente. La borran. Ellos trabajan para borrar la palabra y el sentimiento y el cuerpo conciencia. Estos seres que trabajan bajo esta premisa de aprovechamiento, sinvergüenzura, esclavitud, presiones psicológicas, etc., van acumulando todos estos pequeños regalitos que se van haciendo hacia sí mismos, que ellos se los envían a los otros seres. Pero, como dijimos, la vida siempre devuelve como un boomerang. Y se crea un depósito especial. A falta de existir el depósito de la conciencia, se crea un depósito dentro de la mente. Con cualquier nombre. Puede ser X y allí se va acumulando todos estos regalitos que él se va haciendo constantemente. Los va guardando uno a uno. Porque todos llegan de vuelta. Pero como él no tiene conciencia, no sabe que todo eso le va llegando de vuelta. Pero como él no tiene conciencia, una vez que el depósito está lo suficientemente lleno, explosiona. Y explosiona a través de una reacción física que le va ocurriendo al ser, es decir, por alguna circunstancia, entre comillas, de la vida. Este ser ha sido apresado por la ley y a este ser lo envían a estar un tiempo desconectado y desvinculado de su medio ambiente, donde la conciencia no existe y solamente está el ego. Y el ego, que estaba disfrutando de todas estas situaciones para él agradables y que además es el medio que a él le gusta estar, siente entonces la tremenda bofetada
que le ha llegado cuando este ser ha sido encarcelado y le han quitado todos sus bienes o todas sus comodidades o todos sus vicios. El ego aquí comienza a desquitarse por no haber sido el ser cuidadoso en cuidarse su sistema de vida, que al ego tanto le agrada llevar. Vienen las angustias, las depresiones, los llantos, las penas, los dolores, el sufrimiento de estar encerrado en un medio que no le gusta, con seres que tampoco le agradan. Y el ego, en represalia, comienza a sacarle todas las malas vibraciones del cuerpo emocional y se las va presentando una a una al ser. Si un día determinado amaneció deprimido, al otro día de la más para que esté más deprimido. Si tiene tristeza, lo va alimentando con más tristeza. Y así sucesivamente. Porque el ego no quiere a nadie. El ego se satisface hacia sí mismo en todas sus comodidades. Y aquel que no le da las comodidades que a él le gustan, él se encarga de hacérselo saber. Y vamos a decir que aquí ocurre un efecto maravilloso, en que este ser, cuando comienza a recibir todos los regalos que el ego amorosamente le está enviando, aparece como una gran artista iluminada, la conciencia. El ego ahí la llama y se le presenta de un golpe al ser, y la conciencia, que estaba esperando su momento, se aprovecha de todas a la vez y va creando los sentimientos de culpabilidad, uno tras otro. Y allí el ser tiene la opción de quedarse en el mismo camino que estaba y empezar a doblegar al ego, que casi la mayoría de los delincuentes lo hace. O reconoce su mal proceder y cuando salga de allí, toma el buen camino. Que también hay muchos que lo hacen y muchos que no lo hacen. La conciencia puede ser trabajada de distintas formas, siempre y cuando el ser tome conciencia de trabajar hacia la conciencia para lograr trabajar en comunión con la conciencia en un estado relajado, pasivo y armonioso. Debe tener ordenada la mente y doblegado el ego. Ordenar la mente es relativamente fácil, a pesar de que en trayectos pueden haber caídas donde afloran pensamientos, pero cuando el ser se da cuenta, logra dominar a través de una orden hacia la mente y la mente vuelve a su caudal. Pero no así el ego. El ego es uno de los cuerpos más difíciles en lograr que reconozca su verdadero estado, que debe permanecer en el tiempo hacia la obediencia. Y el ego es un ser o cuerpo rebelde, en que no aceptará que lo dobleguen y a la vez aceptará la doblegación según la situación, y el control se irá a uno u otro en la aceptación o rechazo. Es por ello que el ego por un periodo de tiempo se calma, descansa, pero luego le llega la rebeldía como todo joven y hace saber su malestar, hace saber lo que él desea, y si no se lo dan, vamos corriendo entonces hacia el cuerpo emocional y vamos extrayendo sentimientos que le van a hacer sentir los estados a la persona que está luchando por dominar, calmar o controlar a su ego. La conciencia es un camino largo, también que recorrer
para reconocerla y estar atentos porque hay diferentes estados de conciencia. Y estamos hablando de la conciencia que debe mantener el ser tranquilizada, armonizada, para que él pueda compartir y entregar el amor que deben tener los otros seres y ayudar. Ayudar a sus otros hermanos también a tener esa misma actitud hacia otros hermanos, formando una cadena. También existe la conciencia abierta, donde el ser puede mantener sus estados vibratorios y energéticos en un estado constante. Y esa conciencia la puede ir elevando a través de vibraciones y que le permite conectarse y comunicarse con seres en los planos etéreos o sutiles. Tenemos la conciencia elevada y la conciencia elevada abierta hacia la conciencia misma. Es decir, yo comienzo a comunicarme con los seres superiores, pero a la vez debo tener bajo control mis propias conciencias humanas para enseñarles cómo es el proceder y el actuar correcto y adecuado de la conciencia en sí. Eso me permitirá entrar a otros planos de conciencia con mayor facilidad. El abrir la conciencia debe ser global, mundial y general. No se puede aperturar una conciencia y cuando elevamos la conciencia o cuando despertamos, tenemos el despertar de conciencia, no podemos permitir, es más, no puede ocurrir dormirse otra vez. Cuando se despierta es totalmente para no volver a dormirse. Repito, el abrir la conciencia debe ser global y general. No se puede abrir la conciencia hoy día y mañana amanezco con la conciencia cerrada. Eso debe ser un camino de avance, donde se va abriendo cada vez más. A medida que la conciencia se va abriendo, el vibrar espiritual también va avanzando y va abriéndose cada vez más. Y eso hace sostener al ser en un estado elevado, constante, donde en todo momento él comenzará a aplicar todas las tareas y funciones para lo cual está trabajando a través de su sendero de luz, amor y armonía. Y volveremos a ser como al comienzo, cuando nos crearon. Éramos todos uno, como decía o como dice el Maestro Jesús, todos somos uno. Y uno ayudaba al otro y éramos una cadena. Y el que estaba aquí, el vecino se ayudaban entre los vecinos, pero todo eso se ha ido perdiendo. En muy pocos lugares todavía eso existe, porque se ha ido perdiendo. Perdón. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y lo tenemos que rescatar despertando la conciencia. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya dejado mucho aprendizaje. Esto es muy interesante. Es muy interesante entender por qué está la humanidad como está. Porque se ha dejado alojar dentro de él o dentro de ellos el ego. Y el ego, todo lo que le gusta es lo malo. No le gusta nada bueno. Y entonces por eso debemos hacer todo lo posible de soltarlo. No, ¿cómo sentimos nosotros que se nos está subiendo el ego? Cuando creemos que somos los mejores,
que somos los que sabemos más, que tenemos el mejor carro, que tenemos la casa más bonita en la playa para pasar apenas 5 días y los demás días está desocupada. Eso es desarrollar el ego. Cuando nos vamos a los extremos, porque está bien que tengamos todo lo que necesitamos, que nos guste tener un hogar bonito, arreglado, todo eso, pero no a los extremos, mientras hay otros con tanta pobreza y que ni siquiera tienen dónde vivir y que ni siquiera tienen qué comer. Niños, niños, eso es muy triste. Por eso es que tenemos que acabar con esto. Tenemos que ayudar a la humanidad y ayudar al planeta, despertando la conciencia con mucho amor y con mucha apertura espiritual, porque eso sale de aquí. Y no es que es como le decía en el programa pasado, que el vecino abre la conciencia y entonces yo voy y le digo, ay, dígame cómo es y yo lo hago. No, eso es algo completamente individual, interno de cada ser. Y sale de aquí, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, no nos hemos dado cuenta que tenemos todo lo que necesitamos aquí adentro. Sin más, me despido deseándoles un feliz fin de semana, diciéndoles como siempre que compartan, que se distraigan, que hagan paseos, que pasen, que se encuentren con la naturaleza, con el mar, con los árboles, con un parque bonito donde haya muchas plantas, que los niños se diviertan, que los que se aman se amen cada día más y que por ley universal debiéramos amarnos todos. No como pareja necesariamente, como seres humanos unos a los otros, como hermanos que somos. Y que se acuerden el domingo de conversar con Dios, donde ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente en una iglesia. En donde ustedes quieran, a la orilla del mar, sentado en una piedra, en un bosque de esos, un parque de esos que hay muy bonitos, llenos de puras plantas y son muy estrechitos y nos sentimos tan ricos y hay una cascada, en donde ustedes se sientan mejor, incluso en su misma casa. En su misma casa, a veces si se sienten un poco mal, hasta en su misma cama pueden conversar con Dios y Dios los va a escuchar y los va a ayudar en ese despertar de conciencia, porque Él es el más interesado en que se despierten todas las conciencias para que este mundo pueda cambiar y para que podamos enfrentar todas las cosas que vienen por la evolución que está dando nuestro planeta. Sin más, como les digo siempre, los amo, los bendigo, los respeto muchísimo y me siento muy bien de transmitir todos estos aprendizajes. Porque enseñándole a ustedes también aprendo yo. Porque no crean que yo me las sé todas, ¿no? Yo me sé algunas, pero no todas. Y entonces yo también aprendo. Entonces aprendemos todos. Y además ese aprendizaje lo podemos llevar también a los otros. A los otros que no están aquí en el grupo, le podemos llevar el aprendizaje que estamos recibiendo. Entonces, feliz fin de semana. Gracias, infinitamente gracias. Gracias a Diosito por haberme metido en la cabeza el que yo quería hacer este programa y se me dio. Y ustedes no saben lo feliz que me hace, lo bien que me siento.
Ya vamos para 3 años con el programa y qué de cosas no hemos hablado, qué de cosas no hemos aprendido y seguiremos aprendiendo hasta que Dios me lo permita. Nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo del material. Y después que termine ese material, pues ya tengo otro por ahí buscado con el que vamos a seguir aprendiendo cosas del despertar de conciencia. Pero este me ha gustado mucho porque este es muy claro, con palabras muy coloquiales, y que es como muy fácil de entender. Por eso me ha gustado mucho que hayamos empezado con este, a pesar de que antes les di algo, ¿no? También de lo que era el despertar de conciencia, pero este me parece muy bueno, como también los otros, porque hay otras muchas cosas que debemos saber sobre el despertar de conciencia. Pero estamos en este ahorita, terminemos con este y después ya comenzaremos con otro material, porque este año, todo el año, vamos a trabajar con despertar de conciencia y con despertar de conciencia espiritual y con despertar al amor, con amor. Sin más, buenas tardes, nos vemos el miércoles. Los amo muchísimo. De verdad que los amo. Aún sin conocerlos, sin verlos, los amo muchísimo. A todos los que me escuchan. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esta es otra parte de mi casa, donde también tengo a mi San Miguel, que no lo desamparo, ni él me desampara un momento a mí. Mi niño Jesús, que lo tengo puesto todo el año. Un Belén en miniatura que me regaló mi hija en diciembre. Mis piedras energéticas. Ahí está mi péndulo también, que es de un cuarzo verde. Hay piedras de esmeralda, amatista, jade, no me acuerdo ahorita cómo se llama la otra. También hay cuarzo rosado, cuarzo cristal, cuarzo negro. Poco a poco he ido comprando porque me gusta. Estas son las cosas que me gustan tener. Mis angelitos pequeñitos, aquí están mis angelitos pequeñitos. Mis velitas que siempre prendo de vez en cuando, igual que el incienso, todo esto. Espero que les guste mucho y que tomen ideas para su casa, para que estén siempre acompañados